Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vamos a hablar de un tema que pues no sabría muy bien cómo especificarlo, ¿no? Cómo llamarlo, pero es un tema que muchas personas nos habéis escrito pidiéndonos por favor que habláramos de la soledad. Y conecto mucho con este tema porque cuando nos escribís, cuando nos habéis propuesto que habláramos de esto, justamente lo que nos explicáis es, joder, es que me siento sola. Y la sensación, ¿no? Ese sentimiento de soledad es súper doloroso. Así que nos parecía importante, ¿no? Poderle dedicar un espacio, ya que hemos hablado de diferentes emociones, pues a la soledad para entenderla un poquito más y para ver cómo podemos aprender a manejarnos quizá de una forma un poquito más amable y menos dolorosa con ella. Y para este podcast estoy con Isabel, eres como mi amiga de podcast de emociones. Hola Isabel, ¿cómo estás? Hola Yaita, muy bien, muy contenta. Otra vez aquí. Hemos hablado de muchas emociones, sí. Pero esta emoción me apetece mucho. Y es como que me invita un poquito como a bajar, ¿no? Y a decir, bueno, tengo muchas ganas de aprender, de entender mucho más qué es esta soledad como persona que se ha sentido sola muchos años de su vida y que ha batallado, ¿no? Con esta lucha y con esta sensación terrible de ese vacío que produce. Así que tengo muchas ganas de todo lo que nos vas a compartir. Y como siempre, a mí me gustaría poder empezar desde el principio, ¿no? Desde poder entender la soledad. ¿Cómo la definirías? Yo la definiría como esa experiencia emocional que sentimos cuando no se está satisfaciendo nuestra necesidad humana de compañía, que va mucho más allá de que realmente exista o no esa compañía. Seguro que hablamos de esto a lo largo del podcast. Yo puedo tener un montón de personas a mi alrededor y tener esa compañía, pero sentirme sola. Entonces, igualmente lo definiríamos como esa experiencia emocional, esa emoción o ese sentimiento, cuando es algo como más alargado en el tiempo, de que aun habiendo o no personas, yo no las siento ahí, o yo siento ese vacío dentro de mí que hace que no se esté satisfaciendo esa necesidad que tengo de conectar a nivel social. Total. O relacional en general. ¿Y qué provoca que sintamos soledad? O sea, ¿es lo que has compartido de no estar satisfaciendo esa parte de compañía? ¿O hay otros factores que pueden estar, pues, alertando, ¿no? Esos indicadores que dicen, y aparece la soledad? Vale, la soledad no solo tiene que ver con eso, ¿no? Con a nivel objetivo cómo sea mi vida, de cuánto de acompañada esté, sino también con lo que yo he interiorizado acerca de qué es sentirse o no acompañada. Puede ser que la soledad sea algo que yo he interiorizado con el paso del tiempo y entonces que yo me pueda sentir sola, pues estar acompañada con muchas personas. Y se siente como bueno, se puede sentir de mil formas, ¿no? Pero se siente como desde ese vacío, desde esa tristeza de no ser pues lo suficientemente quizá merecedora de tener esa compañía. Entonces, en muchas ocasiones, de hecho, cuando nos sentimos solas, la soledad no solo es el hecho de que físicamente no existan otras personas, sino que puede adquirir muchos más significados que tienen que ver, por ejemplo, con el sentirme abandonada. Entonces, que más allá de que yo pueda verme físicamente sola o no, lo importante es qué significado le estoy dando yo a lo que estoy sintiendo, qué significado le doy a verme o a sentirme sola, porque puede tener mucho más que ver con el significado que le puedo dar si lo que me siento es abandonada o rechazada a nivel social. Y entonces ya no solo es una necesidad que quizá nos está cubriendo, sino una carencia a nivel racional o vincular importante, ¿no? que al fin y al cabo también está diciendo mucho no solo de mi entorno, sino de mí. Porque claro, ¿qué dice de mí que yo me esté sintiendo sola? Que no merezco esa compañía, que no hay nadie que pueda atender mis necesidades, que no hay nadie que no quiera darme lo que yo necesito o lo que yo querría por parte de la otra persona. Porque, bueno, además, cuando hablamos de soledad, siempre pensamos como que tenemos que tirar a hablar de lo social, ¿no? Pero claro, es que yo me construyo en base a otras personas y todo mi mundo se construye en el contexto del otro. Y la soledad en ese sentido también va a tener una implicación muy importante en el sentido del yo, como decíamos. Wow. Fíjate que, esto que acabas de compartir le acaba de dar como sentido
a cosas que a mí me han pasado, especialmente en la adolescencia, que creo que también has mencionado varias palabras que me conectan mucho con esta etapa vital, porque es un momento en el que te sientes muy incomprendida, también porque ahí como se está construyendo toda esa identidad y al final hay como mucho rebelión, ¿no? Como pasan muchas cosas a nivel interno. Y a mí me pasaba en la adolescencia, o sea, yo me tiré como 2-3 años en los que me sentía súper solitaria, o sea, me sentía sola. Y ya has dicho una palabra que me ha ayudado mucho, que es, en realidad lo que me sentía era incomprendida. Es como si nadie entendiera lo que me estaba pasando. Y es como guay que de pronto ahora con 32 años haya entendido lo que le pasaba a la Yaiza de 16. Yeah. Voy tarde, pero qué bien que lo haya entendido en este momento. Claro, sí, es que además has dicho una palabra, ¿no? Identidad. Y es eso, ¿no? Que al final yo para poder construir mi identidad necesito de ese contexto que me esté viendo. Necesito que haya otras personas que me estén viendo y a través de las cuales yo pueda sentir que existo. Entonces yo para sentir que existo necesito a otras personas que me vean, que me atiendan, que me cuiden, que estén ahí para mí. Y en la medida en la que yo no lo sienta de esa forma, entonces, ¿qué soy o quién soy? O qué merezco, o qué necesito. Y entonces de pronto hay ese vacío. Y ese vacío desde el que voy a vincularme, ¿no? Y ahora vamos a ver también, si quieres, como un poco qué implicaciones tiene esa soledad a la hora de vincularme, que creo que también es importante. Pero es eso, ¿no? Que también va a marcar mucho cómo yo me relaciono con otras personas, porque si me relaciono con otras personas desde la soledad y desde el vacío, al final, irremediablemente, lo que voy a tender es a buscar a algo que llene ese vacío. Total, pues adelante. De hecho, lo has dicho y digo, no lo tenía notado, pero me parece súper interesante, ¿no? Que podamos hablar de qué forma también va a interferir ese sentimiento de soledad con los vínculos. Pues en la soledad es eso, ¿no? Si yo lo que siento es como ese vacío que voy a intentar llenar de cualquier forma, y digo de cualquier forma porque puede ser a través de relaciones, pero puede ser a través de la comida, a través de las compras, a través de la aventura, a través de 1000 cosas que me hagan sentir que algo me llena. Pero hablando de relaciones, también nos podemos plantear, ¿yo para qué estoy teniendo estas relaciones que estoy teniendo, no? ¿Desde dónde me estoy vinculando con ellas? ¿Las estoy teniendo porque realmente me aportan, porque realmente yo me siento bien en ellas? ¿O para qué me estén llenando? ¿Y cuál es ese vacío que yo estoy intentando llenar? ¿Y de qué lo estoy intentando llenar? Y esto lo que también va a repercutir un poco es que la soledad me lleva a tener dificultades, por ejemplo, para poner límites en esas relaciones. Porque quizá puedo ser mucho menos exigente, por decirlo de alguna forma, en las relaciones que yo tengo. Igual, de hecho, esa soledad lo que me lleve es a pensar que una relación de control tenga que ver con el amor, porque lo que yo interpreto es, bueno, esta persona le estoy importando, ¿no? O está haciendo algo que me lleve a pensar que me atiende o que se preocupa por mí. Y entonces, claro, empiezo a confundir cosas porque para mí todo vale si yo me siento vista. Wow. ¿Hay diferentes tipos de soledad o solo existe una? Porque yo he hecho mis deberes como buena estudiante de psicología y no, es verdad que he estado como investigando un poquitín y he visto que puede haber diferentes tipos de soledad. Entonces no sé si he leído bien. Vale, bueno, igual has leído cosas diferentes a las que yo te cuento, que puede ser, porque creo que existen tantos tipos de soledad como personas que la puedan sentir o como momentos en los que podamos sentirla. Pero yo también he estado pensando en esta pregunta y pienso que, o al menos hablaría de 2 tipos, y una es la soledad social, que puede tener que ver más con lo que objetivamente podemos definir como soledad, el hecho de que yo me sienta aislada o de que yo realmente esté aislada, personas mayores que no tienen esa compañía o personas de cualquier edad que realmente no tienen esa compañía, entonces eso sería como esa soledad social. Pero luego podemos hablar de la soledad emocional, que es esta parte de la que ya hemos hablado, de sí, existen muchas personas a mi alrededor, pero el sentimiento que yo tengo es de soledad. ¿Por qué si estoy rodeada de tantas personas me sigo sintiendo así? Que igual también podemos hablar ahí como de esa soledad interiorizada, ¿no? De la que hablábamos antes. Si yo no me he sentido a lo largo de mi vida acompañada de forma incondicional, entonces no he experimentado lo que es saberme acompañada de esa forma incondicional. Entonces, por mucho que lo vea a mi alrededor ahora, no es una experiencia que yo haya interiorizado como algo habitual.
Y eso también me va a conectar con mis propias heridas cuando de pronto me vuelva a sentirme en una situación que me haga sentir sola. Sobre todo cuando tendemos al aislamiento, ¿no? Y cuando la tendencia es hacia el aislamiento, se va a retroalimentar de nuevo esa sensación de no merezco esa compañía, de no hay nadie que sepa o pueda o quiera satisfacer mis necesidades, ¿no? Entonces, eso, yo diría que existe como esa soledad social, que sería aquella que tiene más que ver con a nivel objetivo, no hay personas y no por, o sea, igualmente dura, ¿no? que la otra, y esa soledad emocional que tiene que ver con lo que yo siento, con lo que yo percibo y con el significado que decíamos que yo le doy a esta soledad, que ya no solo tiene que ver con que no haya personas que me acompañen, sino con qué dice de mí que no haya personas que me acompañen. Has dicho una cosa que me ha parecido súper interesante, Isa, que ha sido justamente el... Y es que me han venido como varias personas a la cabeza, ¿no? Aquellas personas que quizá por su experiencia vital, por sus figuras de apego, han crecido solas. Entonces se manejan haciéndolo todo solas. Ese aislamiento del que me contabas. Uh-huh. Aunque sea una, y voy a ponerlo muy entre comillas, como una libre elección, que esa persona dice, no, es que yo lo hago, yo me gestiono yo todo sola, yo mis problemas me los soluciono sola y yo todo sola. ¿Se le puede despertar a esta persona también ese sentimiento de soledad? ¿O es algo que se despertó en su día, hay un aprendizaje y por eso yo ya funciono así? Uh-huh. Vale, bueno, súper interesante y da para revisar un montón de cosas esto. Yo creo que en ese sentido muchas veces la soledad va a ser como esa estrategia de supervivencia que se ha aprendido. Porque o sea, la soledad en ese sentido no es como algo que digas, pues yo me desenvuelvo desde la soledad porque a mí me gusta, ¿no? Esa libre, entre comillas, elección que yo hago a la hora de vincularme, esa tendencia a la autosuficiencia o a la autonomía. Aquí igualmente, aunque nos situemos en este polo y parezca como que todo vaya bien, están quedando otras necesidades sociales opacadas por mi historia y por mi historia muchas veces traumática, ¿no? que tiene que ver con eso, no haberme sentido acompañada durante un momento en el que para mí era importante y vital serlo. Entonces, ya no sé si tiene que ver con una experiencia emocional la soledad en ese caso, pero sí con la estrategia que yo he aprendido a tener para lo que yo no sienta sea abandono. Claro. Entonces, claro, para no permitirme sentir ese abandono, lo que hago es, no, yo es que puedo sola y yo es que elijo estar sola, pero ¿es una elección o es algo o es un disfraz, entre comillas, que te ves obligada a ponerte para no conectar con lo que realmente no has tenido? Wow, es que es un temazo, realmente lo pienso, Isa, y aquí ya hay como mucha materia donde meterse y entiendo también que hay que trabajarlo y verlo desde el individualismo de cada persona, pero me parecía importante al mencionar eso hacer referencia a estas personas porque yo no sé tú y la habrás visto quizá en consulta o en tu entorno, pero yo conozco muchas personas de yo me lo guiso, yo me lo como constantemente en todo. Y bueno, ¿desde dónde estamos haciendo eso también, no? Me parecía Exacto. como importante mencionarlo. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer si tenemos ese sentimiento, ¿no? De esa sensación, de ese vacío, ese sentimiento de soledad constante? ¿Con qué herramientas contamos? Como siempre, está bien, ¿no? Poder revisar y ver desde dónde me estoy vinculando, qué busco en mis relaciones, en qué situaciones suelo sentirme sola y qué pensamientos me están viniendo cuando me siento sola. Entonces, cuando podamos hacer ese trabajo con calma y muchas veces con ayuda de qué es lo que me hace sentir sola en esta situación o en este conjunto de situaciones y desde dónde me vinculo, si es desde esta dependencia de que la otra persona me llene o si es para que la otra persona esté ahí por y para mí, igualmente, aun con todo esto y aun con todo el trabajo hecho de revisarnos y explorarnos y de entendernos, la parte fundamental va a ser esa, ¿no? La de poder entender de dónde viene todo esto, la de poder también cuidar esa soledad que estamos sintiendo. Porque claro, es cierto que me puedo sentir sola aunque no haya heridas que tengan que ver con trauma o con apego o con mi historia, sino que me puedo sentir sola y es un sentimiento válido que también merece de ser acompañado y de ser recogido por nosotras. Entonces, vale, ¿qué es lo que necesito? Lo que necesito es de una forma repentina para poder llenarme rápidamente y para huir esa compañía, o siento que puedo tolerar un poco esta soledad y a partir de ahí buscar vínculos que me hagan sentir más acompañada.
Porque claro, si si la forma que tengo de cuidarme en ese momento es buscar algo que me, perdón, que me evite sentir esa soledad, entonces tampoco estoy pudiendo conectar con la profundidad de mi ser, quizá, ¿no? Y la soledad es una emoción, como hay otras que me llevan más hacia afuera, es una emoción que también me lleva muy hacia adentro. Y sentirla también tiene un poco esa función de qué hay dentro de mí que puede estar haciéndome sentir de esta forma. No hay nada malo en ti, ¿no? Pero ¿qué hay que te hace sentir así? Y a partir de ahí, pues cómo reconduzco esto o cómo me acompaño. Ya, pero fíjate, Isa, cómo es una emoción súper incómoda, porque me invita a mirar hacia adentro, que es justamente donde menos queremos estar. O sea, como de entrada, salvo que no haya un proceso personal, que ahí ya como hay esa invitación y esa apertura a la emoción, de entrada es una emoción que quítamela, ¿no? Y has dicho antes, al principio del podcast, una cosa que me ha parecido como súper interesante, porque alguna vez lo hemos hablado en Instagram, y es que me parece un temazo, el cómo tapamos este vacío, por ejemplo, con compras, ¿no? O con esos, bueno, lo que comentabas, ¿no? Con cosas inmediatas que me ayuden a no sentir esto que estoy sintiendo. Porque claro, la invitación de transitar esa emoción implica un malestar que a veces no me viene bien, ¿sabes? Entonces yo tapar rápido, tapar cosas, o incluso a lo mejor de sentirte muy sola y decir, pues tengo que salir de fiesta, tengo que apuntarme a planes, tengo que hacer como cosas que a lo mejor ni siquiera siento. O sea, lo que necesito es tapar esto que estoy sintiendo, porque no sé cómo manejarlo, ¿no? Ya, sí, de hecho me viene un libro que recomiendo un montón que se llama El vacío de Ana Llenas y lo recomiendo mucho y me viene porque es muy gráfico. Habla de un vacío que tiene una niña en el estómago, como en esa metáfora, ¿no? Y a través de ese vacío pues vas metiendo cosas que traten de tapar rápidamente ese tapón, ¿no? Como si fuera una bañera que tienes que tapar rápidamente para que el agua no te deje ahí como sin nada, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que cuando de pronto dejas de llenarlo y lo que haces es mirar hacia adentro, pues supone un vértigo muy grande porque es como un agujero muy hondo que te hace decir, madre mía, ¿qué hago yo ahora con tanto vacío? Entonces recomiendo mucho ese libro como porque me parece que de forma muy gráfica puede ayudar a entender también eso que nos está pasando y eso que estamos tratando de llenar de forma totalmente natural y entendible, porque a nadie le gusta sentir soledad, sobre todo teniendo en cuenta que no sé si lo hemos dicho, que es una necesidad humana importante la de sentirnos acompañadas. Entonces, también a la hora de gestionarla, aunque es importante que podamos entenderla y acompañarnos desde ese lugar consciente de, vale, me estoy vinculando desde aquí y vale, me estoy sintiendo sola, voy a cuidarme, también es importante que nos permitamos conectar con otras personas y que nos podamos sentir acompañadas, más allá de para cuidarnos en ese momento, porque es algo como que necesitamos. Y es importante que podamos, por decirlo de alguna forma, revertir el efecto que ha tenido el no sentirnos acompañadas durante mucho tiempo con relaciones en las que ahora sí que lo sintamos. Entonces, eso es algo como que tenemos que, o sea, estaría bien que nos fuéramos permitiendo poquito a poco establecer relaciones que reviertan esa creencia de que yo no soy lo suficientemente merecedora de que haya alguien que me cuide o que me atienda o que me vea. Necesito que me vean. Entonces, también expresar que me estoy sintiendo de una forma, de esta forma, y que hay otra persona que me diga, ah, vale, pues yo estoy aquí contigo, eso es algo totalmente, o sea, es que es el antibiótico de la soledad en muchas ocasiones. Total, es oro. Y esto me conecta con un último punto, Isa, que justamente hemos hablado de la soledad desde la experiencia individual, pero esto me ha recordado la importancia de ser un poquito más cuidadosas con las personas que nos expresan que se sienten solas. Porque de pronto cuando alguien te dice, es que no me estoy sintiendo bien o me estoy sintiendo sola, con la valentía que supone compartir cómo te estás sintiendo, especialmente con una emoción que socialmente no está como muy acogida, y de pronto te dicen, pero tía, pues si estamos todas aquí, si tienes un montón de gente, ¿no? Y de pronto es como invalidación, ¿no? A esto que estoy sintiendo. Totalmente. Entonces es esa palabra que tú decías, incomprendida, esa incomprensión que retroalimenta la sensación de otra vez no me están viendo y otra vez me estoy sintiendo sola. ¿Qué es importante? Eso, el cuidado, cuando otra persona nos está expresando que se siente sola. Claro, que a mí me expresen, que a una amiga me diga me estoy sintiendo sola,
cuando me tiene ahí, también es difícil para mí gestionar esa incomodidad que supone el no estoy siendo lo suficientemente importante como para que esta persona se sienta acompañada. Pero claro, ahí yo tengo que mirar y decir, vale, esto es algo como que a mí también me está conectando con ello. Pero aquí lo importante es cómo se está sintiendo esta otra persona y quizá yo también pueda decir, pues mira, me he sentido así, pero lo entiendo profundamente que te sientas de esta forma, aunque a mí pues me duela de alguna manera que me digas esto, porque yo estoy aquí para ti, porque me tienes aquí, porque quiero ayudarte, pero aunque a mí me hagas sentir de esa forma, pues te entiendo y entiendo que sea así. Entonces, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo necesitas que te acompañe? Total. Jo, Isa, vaya temazo, ¿eh? Es como me parecía, o sea, tenía muchas ganas de grabar este podcast. Llevo mucho tiempo, o sea, yo creo que mediados del 2022 que salió este tema y me acuerdo que se quedó ahí como un ruido, ¿no?, en mi cabeza de qué importante hablar de esto. Porque las personas que lo han sentido, lo han vivido alguna vez, que son, entiendo, también aquellas personas que nos propusieron en su momento hablar de este tema, pensé, es que es tan angustioso, se pasa tan mal, que me parecía importante darle voz a este sentir también. Así que, como siempre, muchísimas gracias. A ti. Me ha encantado este tema también a mí, ¿eh? Me gusta mucho. Sobre todo porque creo que puede hacer como un poco ese ser vista cuando me siento sola. Sí, justo. De hecho, es también en parte, ¿no?, lo que iba a decir. Siempre lo decimos, pero pienso, solo con que una persona haya escuchado este podcast y haya podido darse cuenta de que no hay nada de malo en ella, ¿no?, que realmente es súper válido lo que está sintiendo y que se pueda reconocer desde ahí, yo pienso, ya ha servido, ¿no? Estos 20 minutos han sido oro, ya. Entonces, espero de corazón que haya sido así y estoy segura de que ha sido así. Totalmente. O sea, yo quiero decir que es normal y entendemos perfectamente que os podáis sentir solas. Como decíamos, creo que es una emoción que merece ser reconocida 100%, entonces lo entendemos y lo hemos pasado, pero estamos aquí. Entonces, que sentiros solas no signifique que lo estéis. Total. Oye, y mira, con esto ya os doy las gracias una semana más. Y os felicito también por haber escogido este podcast y no sé dónde nos escuchas, si estás en el coche, dando un paseo, sea como sea, felicidades por regalarte estos minutitos para ti. Y como ha dicho Isa, aquí estamos si nos necesitas. No dudes en pedir ayuda y sabemos lo difícil que es también, ¿no? Quizá ponerse delante de una persona que no conoces, de una profesional y decir, oye, necesito ayuda, me siento sola. Pero es un acto súper valiente hacerlo y si nos necesitas, quizá para empezar tu proceso de terapia, para compartirnos cómo te sientes, estamos aquí, contacta con nosotras de la forma que sea porque estamos detrás de esta pantalla, de este micrófono, ¿no?, de donde sea que nos estás viendo y escuchando. Así que nada más, como siempre, gracias por puntuar el podcast en Spotify o en la plataforma que seas que nos ves y nos escuchas, porque realmente es una forma muy bonita de hacernos llegar vuestro cariño y vuestro agradecimiento. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias, una semana más. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao! Gracias, chao.